Hola a todos, mi nombre es Mariana Lázaro y hoy les vengo a traer la primera cápsula sobre aspectos éticos de la investigación científica. El objetivo de la clase de hoy, o los objetivos de la clase de hoy son revisar los lineamientos éticos de la investigación científica y reflexionar sobre estos desafíos éticos en la investigación, en particular en educación. ¿Qué es la ética de la investigación científica? Es la aplicación de principios éticos fundamentales a una variedad de temas y aspectos en todas las fases de la ejecución de una investigación. Los principios éticos rigen la conducta del investigador y del investigado, ¿cierto? Y la finalidad es el cuidado de las personas que son objeto de investigación y de la sociedad como receptora de estos resultados de investigación. Es decir, el foco central de la ética de la investigación está puesta sobre el participante, ¿ya? Y el cuidado de su bienestar físico y psíquico. La importancia de la investigación científica, ¿cierto?, reside en que se debe abordar positivamente, ¿cierto?, desde su finalidad. Es decir, toda investigación científica debe tener como propósito, como fin, el progreso y el desarrollo humano, ¿ya? Ahora, toda investigación conlleva algún algún componente de riesgo, ya sean riesgos mínimos, riesgos medianos o riesgos mayores, ¿cierto? Toda investigación científica involucra un componente de ambigüedad y de riesgo, y es tarea fundamental del investigador o investigadora el diseñar acciones, estrategias que minimicen los riesgos o los potenciales riesgos en una investigación científica. Recuerden que el bienestar del participante no solamente pasa por los aspectos físicos, el bienestar físico de una persona, sino que también psíquico, ¿ya? Entonces, al realizar una entrevista, al realizar cualquier tipo de intervención con cualquier tipo de persona, se debe tener en cuenta cuáles podrían ser los elementos ambiguos o de potencial riesgo en esa entrevista, en esa intervención, que pudieran de alguna manera incomodar, molestar o dañar a una persona, y se tienen que implementar acciones para minimizar el impacto de este riesgo o para compensarlo en el caso de que haya efectivamente algún tipo de daño, ¿cierto? O de malestar o de molestia de parte del participante. La investigación puede servir para el progreso humano, pero también puede volverse en su contra, ¿ya? Y hay varias investigaciones publicadas que han sido emblemáticas a través del tiempo, ¿cierto? En el que, claro, cuando los investigadores plantearon sus objetivos de investigación, inclusive recolectaron los datos y los publicaron, tenían en mente el objetivo de aportar a la investigación científica, a que se conociera más sobre un tema. Sin embargo, esos temas después llevaron a que actores de otros grupos sociales, ¿cierto?, dentro de alguna comunidad, los hayan tomado estos datos y los hayan utilizado de forma no tan ética o quizás no tan moral, y los hayan utilizado en contra de la gente en lugar de a favor, ¿ya? De los criterios éticos de la investigación surgen los códigos de ética. ¿Cuál es la finalidad de los códigos de ética? Consiste en señalar las condiciones en que se puede aceptar éticamente la experimentación con seres humanos. Ahora, cuando hablamos de la ética de la investigación, ustedes van a notar de que hay muchas palabras que se utilizan al referirnos sobre los estudios, sobre la investigación científica, ¿cierto?, en donde se utiliza el lenguaje o el vocabulario que se utiliza, que pertenece al área de biomédica, ¿ya? Ustedes saben que la investigación, los principios éticos de la investigación, ¿cierto?, parten de lo biomédico, por eso se llama bioética de la investigación, ¿cierto? Entonces, acá se habla de experimentación. Sin embargo, en el caso, por ejemplo, de estudios no clínicos, hablamos de investigación científica en lugar de experimentación. Aunque las leyes, los códigos de ética estén pensados o tengan este vocabulario porque inicialmente se hayan
inicialmente formado o formulado dentro del contexto de lo que es los estudios clínicos, ¿cierto? Los estudios médicos, aplican a toda la investigación científica que se realice en el territorio nacional, ¿ya? Esto es algo que conviene siempre aclarar, porque a veces la gente piensa que porque la ley está escrita, por ejemplo, vista desde la perspectiva de los estudios clínicos, de los estudios biomédicos, no aplican, por ejemplo, a estudios en educación o estudios en ciencias sociales, y sí aplican toda la ética científica, a pesar de que esté escrita o pensada en estos términos, aplica a todas las áreas de la investigación que involucren seres humanos o datos sobre estos, ¿ya? Bueno, un código de ética, ¿cierto? Es un compromiso explícito, público, observable, verificable, que puede ser de una empresa, de un país, de una organización, pueden ser de las editoriales, pueden ser de las universidades, ¿cierto? Que guían la conducta individual del investigador, generalmente del investigador principal, que es el que lleva, ¿cierto?, el compromiso y la responsabilidad del desarrollo de una investigación, y se generan estos códigos, ¿cierto?, que dan estos delineamientos sobre cómo debe comportarse el investigador, de modo de que se respete la autonomía de la persona y se respeten los principios éticos de la investigación científica. La ética involucra un grado de compromiso, de honestidad, al momento de dar los datos, ¿cierto? Al momento de acercarnos a un participante, de equidad, de respeto, ¿cierto? Y de apertura a las visiones de las diferentes personas. Ahora, ¿cuáles son las regulaciones en Chile que rigen la ética de la investigación científica? En particular, nos rige la ley 20.120, de títulos sobre la investigación científica en el ser humano, su genoma, y prohíbe la clonación humana. Yo les voy a pasar una copia de esta ley que se aprobó el 22 de septiembre del 2006 y tiene su reglamento de ley, ¿cierto?, aprobado en enero del 2013, que es cuando la ley entra finalmente en vigencia. Por lo tanto, es una ley bastante nueva, que ya se le han encontrado varios baches, ¿cierto?, varios aspectos que deben ser corregidos o incorporados en la ley, y la Comisión Nacional de Ética, que está dentro del Ministerio de Salud, ¿cierto?, está revisando este reglamento de ley y la ley 20.120 para incorporar estos cambios que los diferentes comités de ética del país han ido sugiriendo, ¿cierto?, para actualizar la ley. Ahora, en la universidad en particular, en nuestra universidad, la Universidad Católica del Maule, nuestro comité de ética está acreditado, ¿cierto? Fue el primer comité de ética acreditado en la región, y a nosotros nos rige el reglamento del comité de ética de la UCM, que está presente en el decreto de rectoría 151 del 2016, ¿cierto? Ese reglamento es interno, rige a todo el comité de ética y rige la investigación científica en la institución, ¿ya? Además de eso, además de este reglamento, en los reglamentos, por ejemplo, de dirección de investigación, ¿cierto?, en los reglamentos de posgrado, están incluidos las consideraciones éticas sobre la investigación científica para esos grupos. Las bases éticas de la decisión, es decir, en qué se basan, ¿cierto?, los comités cuando hacen una evaluación, y en qué nos basamos como investigadores al momento de pensar en cómo vamos a incorporar los principales lineamientos, las principales consideraciones éticas dentro de nuestra investigación, están dadas por esta serie de declaraciones que debemos como investigadores leer, estar al tanto, ¿cierto? De hecho, para, por ejemplo, participar en concursos o para realizar publicaciones científicas, se nos pide que
firmemos, ¿cierto?, acuerdos en los que declaramos que conocemos la Declaración de Singapur, por ejemplo, que conocemos la Declaración de Helsinki, y todas estas declaraciones guían y delimitan las responsabilidades del investigador para con sus participantes. Las pautas éticas de CIOMS, ¿cierto?, la Declaración Universal de Derechos Humanos, las normas de buenas prácticas clínicas, por ejemplo, ¿cierto? Bueno, les hablaba de la ley 20.120, las encíclicas, ¿cierto? Yo les voy a pasar estos documentos referenciales para eso justamente, para que lo tengan como referencia. Algunos de ellos son muy cortos, son de una sola página, otros son más largos, pero creo que valen la pena ser revisados. Ahora, estos documentos no salen de la nada, ¿cierto? Los códigos de ética internacionales, como la Declaración de Singapur o la de Helsinki, o el Código de Nuremberg, ¿cierto?, nacen de una serie de denuncias y de juicios que se desarrollaron durante la Segunda Guerra Mundial y luego de la Segunda Guerra Mundial por los años 70, ¿cierto?, sobre investigación científica que vulneró los derechos humanos básicos, esenciales y fundamentales, ¿cierto?, en donde se desarrolló investigación biomédica y mucha gente, ¿cierto?, resultó, digamos, estos experimentos terminaron en la muerte, en el fallecimiento de muchas personas. Estas personas nunca fueron sometidas a un consentimiento informado, no sabían de qué se trataba el estudio, ¿cierto?, y se violaron derechos humanos básicos. A partir de esto surgen tribunales de justicia internacional, de ética de la investigación, ¿cierto?, que juzgan a estos investigadores, y a partir de eso se escriben los códigos de ética internacionales que hoy guían toda la investigación científica. Ahora vamos a repasar algunos de los puntos centrales de estos códigos de ética, como por ejemplo el Código de Nuremberg, para que puedan ir comprendiendo cómo llegamos a la ley 20.120 en Chile con delineamientos muy similares que parten, ¿cierto? El Código de Nuremberg se escribe luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial y de realizado el juicio a los experimentos que habían realizado los investigadores, científicos, médicos nazis, ¿cierto? En 1948 se escribe por primera vez el código y dice, el código dice que el sujeto de investigación debe dar su consentimiento informado voluntario. Es la primera vez, ¿cierto?, el primer código en el que aparece el hecho de que el sujeto de investigación debe dar su consentimiento a participar de un estudio y que debe ser voluntario. Y esta palabra central figura en todas las leyes y en todos los códigos de ética científica, porque una persona no puede ser obligada o no puede sentirse obligada a participar de una investigación, ¿da? Esto por, como les digo, estos criterios de los códigos de ética internacional. Exige, por otra parte, que al firmar su consentimiento informado, voluntario, la persona esté en capacidad mental para comprender lo que está leyendo, para comprender de qué se trata el estudio. Debe tener la capacidad legal de consentir, es decir, que no pueda tener ninguna enfermedad mental o discapacidad por la cual un juez, por ejemplo, pueda dictaminar que la persona no comprendió o no tiene la capacidad de consentir a participar de la investigación. Y no considera en este caso, los niños, por ser menores de edad, se los considera incapacitados de firmar un consentimiento informado, o personas con discapacidad mental. Otro de los puntos centrales del Código de Nuremberg, ¿cierto?, dice que debe informarse al individuo de las siguientes características de la investigación. Se debe informar al individuo de la naturaleza, la duración y el propósito de la investigación o experimento, en el caso de que sea, ¿cierto?, un diseño experimental, de los inconvenientes o riesgos que puedan seguirse para su salud. Y como riesgos para la salud, de nuevo, tenemos que pensar en que no solamente los riesgos pueden ser físicos, pero también pueden ser psíquicos, ¿ya?, emocionales, mentales, ¿cierto?, de estados de ánimo, psicológicos.
y que la persona debe ser informada de que es libre de retirarse cuando lo estime conveniente durante la realización de la investigación. En cualquier momento de la realización de la investigación, en cualquier momento de una entrevista, en cualquier momento de una intervención, de una clase, de cualquier tipo de actividad que estemos realizando como parte de la investigación, la persona debe ser libre de retirarse sin que se le, digamos, sin que tenga un impacto negativo sobre ella el hecho de que se retire de esa investigación. La experimentación o el estudio, ¿cierto?, debe justificar la necesidad y la fructuosidad para la humanidad, es decir, que debe justificar por qué necesitamos hacer este estudio y para qué le sirve a la sociedad que nosotros hagamos ese estudio. Debe ir presidida de una experimentación animal y conocimiento del problema estudiado, ¿cierto? En el caso de una experimentación médica, clínica sobre un ser humano, este código establece de que primero se debe experimentar sobre un animal y luego sobre el ser humano, y en el caso de la investigación social dice que debe ser presidida de conocimiento sobre el problema de estudio, ¿cierto? Es decir, que no partimos, no iniciamos una investigación sin antes haber hecho una revisión del estado del arte de esa investigación, en donde nosotros podamos establecer cuáles son las brechas de investigación, cuáles son los problemas de investigación, en qué aporta nuestra investigación a lo que ya está hecho, de modo de que conozcamos el área que estamos investigando, ¿cierto? Y podamos justificar de mejor manera nuestro estudio. Debe ser justificada en cuanto a los resultados esperados, y entonces si ustedes se fijan en la mayoría de las postulaciones de proyectos, por ejemplo, externos concursables, ¿cierto? Hay un ítem que solicita los resultados esperados, solicita que se declaren, de modo de evaluar si los resultados esperados, ¿cierto?, compensan el hecho de alguna forma molestar o incomodar a una persona en participar de nuestra investigación, ¿cierto? Que esos resultados sean, como dice ahí, fructíferos, ¿cierto? Que aporten, que ayuden a visibilizar algún tema o aportarnos datos sobre algún tema para la mejora, ¿cierto?, de la calidad de vida de las personas, ya sea en la educación o en otros ámbitos. Debe tomar las medidas necesarias para proteger a las personas de cualquier daño, por remoto que éste sea. Y yo les hablaba, ¿cierto?, de cómo pensar en la mitigación de los riesgos, por ejemplo, en el caso de que una persona se sienta dañada psicológicamente o emocionalmente por alguna pregunta en una entrevista, por ejemplo. ¿Ya? Se deben tomar medidas necesarias no solamente para evitar molestar a la persona, pero si es que se molestó durante la entrevista, cuando se le hace la pregunta, se deben tener pensadas a priori formas de compensación, por ejemplo, con algún tipo de tratamiento psicológico o de remediación inmediata durante la entrevista para que la persona se sienta mejor y no se sienta afectada negativamente al participar de la investigación. Otro de los lineamientos básicos que establece el Código de Nuremberg es que la investigación es ilegítima si existen razones que induzcan a pensar a priori que puede ocasionar la incapacidad física o la muerte del sujeto, ¿da? Ahora, esto de nuevo se pensó a posterior de los experimentos que se realizaron en la Segunda Guerra Mundial. Entonces se pensaba, ¿cierto?, en la muerte de las personas en las personas que habían fallecido, ¿cierto?, en incapacidad física para aquellos que habían quedado discapacitados luego de participar de los estudios, pero este tipo de lineamientos de todas maneras se aplican a cosas menos invasivas o físicamente, o que no sean físicamente digamos, resultado de la investigación científica. Entonces, también se aplica a efectos psicológicos sobre la persona, a efectos emocionales sobre la persona. Si ustedes saben que a priori algo que ustedes van a hacer, una pregunta que van a hacer, una intervención que van a hacer con la persona la va a dañar, ¿da? La investigación se puede digamos, declarar ilegítima o un comité puede no verla favorablemente, ¿ya? Excepto, dice quizás, y esto es una aclaración,
como se dice, una cita textual del texto, dice, excepto quizás en aquellos experimentos en que los médicos experimentadores sirven como sujetos de experimentación. Y a partir de este código de Nuremberg, muchos científicos de laboratorio empezaron a, digamos, probar los medicamentos, las vacunas, hacer los experimentos sobre ellos mismos, porque de acuerdo a este código de Nuremberg, una persona podría hacer investigación sabiendo a priori que podría dañar físicamente a una persona si es que ustedes se lo hicieran a ustedes mismos, pero no se lo pueden hacer a un tercero, ¿ya? Ahora, este código de Nuremberg, ¿cierto?, dio como resultado la aparición de varias otras declaraciones que fueron puliendo todos estos puntos, que los fueron mejorando, los fueron revisando, ¿cierto? Y aparece la Declaración de Helsinki en 1964, que fue revisada a posterior, cada aproximadamente 5 años o más, ¿cierto? Y la última creo que fue, bueno, tenemos ahí en Edimburgo en el 2000, pero hubo otra en el 2006 sí, y en el 2013. ¿Ya? Y se van modificando de acuerdo a cómo van surgiendo las nuevas necesidades de revisión ética de la investigación moderna, ¿ya? ¿Cuáles son los aportes de estas declaraciones, de todas las declaraciones, la Declaración de Helsinki, de Singapur, el Código de Nuremberg, etcétera? Es que se exige un protocolo de investigación. En todas ellas se exige un protocolo de investigación que identifique los fines, los métodos y los problemas éticos que son potenciales, ¿cierto?, que se visionan como potenciales. Un informe validado por un comité de ética independiente. Los intereses del individuo deben prevalecer por sobre los de la ciencia y la sociedad, es decir, que los intereses y el bienestar de la persona que participa en una investigación son mucho más importantes que en sí la ciencia, el estudio que estamos realizando, nuestra investigación y la sociedad como todo, ¿cierto? Como un todo. Debe haber un consentimiento informado por escrito que debe ser firmado por esta persona y ese consentimiento, como veíamos antes, debe poder ser comprendido por el participante. Vamos a hablar sobre el consentimiento informado y todos sus ítems y todas sus consideraciones en la próxima cápsula. Y debe haber independencia entre el investigador y el sujeto de investigación, es decir, no puede haber conflicto de interés entre el investigador y el sujeto de investigación, y ahora más adelante vamos a ver por qué. Entre los otros aportes que hacen estas declaraciones se distingue entre también la investigación con fines terapéuticos, es decir, con personas que están enfermas, en las que se puede usar terapias nuevas, se ofrece perspectivas de mejora para el paciente, el médico puede considerar que no debe solicitar consentimiento informado con la aprobación de un comité independiente, y esto es el tipo de estudios que se hacen, por ejemplo, en los hospitales, in situ, ¿cierto?, con pacientes que entran en salas de emergencia y donde se aplican, por ejemplo, consentimientos informados generales, básicos, ¿cierto?, que los hospitales tienen para hacer una operación y después que los insumos o los resultados de esa operación puedan ser publicados en alguna revista científica, ¿cierto? Esto es parte de los casos clínicos que se publican en este tipo de investigación. Y después las investigaciones con fines no terapéuticos, es decir, con personas no enfermas, donde el sujeto siempre deberá hacerlo voluntariamente sin que prevalezcan los intereses de la ciencia o la sociedad. Y este es el caso, este último caso es el que nos involucra a nosotros como investigadores científicos, investigadores en educación, ¿ya? Toda investigación científica que nosotros desarrollemos no tiene fines terapéuticos, ¿cierto? Y debe ser siempre voluntaria, debe ser siempre presentada al participante previamente a comenzar la investigación con él, y prevalecen siempre los intereses de la persona, ¿cierto?, por sobre los de nuestra investigación. Otro de los estudios que fue muy llamativo fue, o sea, es uno de los estudios más emblemáticos de la
de lo que es la ética científica, ¿cierto?, que sentó las bases para el informe de Belmont. Es el estudio de Tuskegee con la prueba de la vacuna de la sífilis, ¿cierto?, donde no se utilizaron consentimientos informados, donde el tratamiento que se dio, ¿cierto?, fue gratis, se les dio transporte, etcétera, pero los participantes nunca supieron a qué estaban exponiéndose, nunca supieron que se los enfermaba de forma, no eran pacientes enfermos, a muchos de ellos los enfermaron a propósito para poder realizar la investigación, ¿cierto?, y ver las etapas de evolución de la enfermedad y los beneficios del tratamiento que se quería impartir para, digamos, recuperar a esos pacientes. Este informe de Belmont, ¿cierto?, que si bien tiene una base, es la base de la reglamentación federal de ética científica en los Estados Unidos y en España, ¿cierto?, define 3 principios éticos básicos sobre los cuales luego las subsiguientes declaraciones se basan también, ¿cierto?, y se han ido modificando. El respeto por la persona, la beneficencia y la justicia distributiva, ¿cierto?, equitativa, le decimos ahora, y su aplicación a los proyectos de investigación, ¿ya? El respeto a la persona, el que la persona, ¿cierto?, decida libremente si quiere participar de una investigación y cuándo retirarse, y respetársela, el respetar, por ejemplo, sus opiniones, el respetar su visión sobre algún aspecto de la vida, o sobre, por ejemplo, no sé, digamos, sus tiempos de aprendizaje, ¿cierto?, sobre su forma de ver las cosas, sobre su forma de ser, ¿cierto? Un investigador, por supuesto, debe siempre ser respetuoso de la persona con la que está trabajando, ¿cierto?, no juzgarla, no emitir ningún juicio de valor frente a esta persona. Con respecto a la beneficencia, una investigación, ¿cierto?, estos informes dicen que una investigación no puede causarle más daño a la persona de el que una situación X ya le ha causado. La situación que generalmente nosotros en investigación, en educación, por ejemplo, o en investigación social, estudiamos aspectos de la vida de las personas que están de alguna forma, que se han visto perjudiciadas, que se han visto dañados, que han estado perjudicados, que se los ha quizás vulnerado, ¿cierto? Y la investigación que nosotros vamos a realizar sobre estos temas no puede vulnerar más a esas personas, no puede dañarlos más, tiene que ayudar a mejorar la vida de esas personas, ¿ya? Se parte de la base de que uno de los principios éticos centrales de nuestra investigación es el tratar de lograr la justicia, ¿cierto? Para que las personas mejoren su calidad de vida, para que los problemas de estas personas no se invisibilicen, sean más visibles, digamos, tengan un rol central dentro de la sociedad, etcétera, pero debe ser equitativa, es decir, que le debemos dar la posibilidad a todas las personas que quieran participar de nuestra investigación, ¿cierto?, a ser parte de ella, de modo de que se las pueda escuchar y tengan un espacio para compartir sus inquietudes o sus problemas. La Declaración de Edimburgo del 2000, ¿cierto?, dice de que debe proponerse siempre el mejor tratamiento disponible, es decir, el mejor diseño metodológico. Si van a hacer una implementación, debe ser la mejor implementación que se les pueda ocurrir en base, ¿cierto?, a la teoría disponible y a las experiencias previas de otros investigadores y de ustedes con respecto a sus participantes. Una vez finalizada la investigación, debe proporcionar a todos los participantes el mismo tratamiento que haya demostrado ser más eficaz. Es decir, que si ustedes hacen, por ejemplo, una investigación de intervención y ustedes tienen un grupo control y tienen un grupo experimental, ¿cierto?, y digamos, la intervención que planifican para el grupo experimental funciona con ese grupo, el grupo control debe también ser, en algún momento, generalmente al finalizar la investigación, debe
se le debe aplicar la misma intervención que se le aplicó al grupo experimental, de modo de que ambos grupos se vean igualmente beneficiados por la investigación que ustedes están realizando. Porque de otro modo, el grupo control, ¿cierto?, al que no le van a hacer ninguna intervención, no se beneficiaría de nada de haber participado en el estudio, en nuestro estudio, ¿cierto? Entonces, si la intervención o el experimento que se haya hecho con el grupo experimental funciona, debe ser aplicado también al finalizar la investigación al grupo control, de modo de que ambos grupos se vean igualmente beneficiados de la investigación. Los resultados deben ser siempre publicados, y no solamente publicados, no solamente es una obligación de los investigadores el publicarlos en revistas científicas, sino que también se llama a la responsabilidad social de los investigadores de publicar los resultados en revistas científicas, pero también en notas de diario, también en revistas o espacios de difusión, ¿cierto?, donde las personas que fueron parte de este estudio puedan tener más libre acceso, porque las revistas científicas, por lo general, nuestros participantes no leen esas revistas, por lo tanto nunca se van a enterar de la investigación que hicimos y de los resultados que obtuvimos. Entonces tenemos que tratar de garantizar, además de compartirles, además de que es una obligación del investigador enviarles los artículos y un informe final de nuestra investigación, es una obligación enviarles, si ustedes publican artículos en revistas científicas, enviarles copia de esto a sus participantes. Además de que esto sea una obligación, también hay una obligación moral, ¿cierto?, dentro de lo que se conceptualiza como la responsabilidad social del investigador, de hacerlo conocido de difundir los resultados lo más ampliamente posible en medios de comunicación masivos, ¿cierto?, de forma de que los resultados lleguen a la mayor cantidad de personas posibles y no solamente al mundo académico, al mundo científico. El sujeto de investigación debe conocer los intereses financieros que tiene el investigador. Y en esto, cuando ustedes envían por ejemplo, artículos para que sean publicados, ¿cierto?, en revistas científicas, les van a pedir, ¿cierto?, que escriban si es que ustedes tienen algún tipo de apoyo financiero, algún conflicto de interés, o le llaman declaración de intereses, ¿cierto?, con respecto a si han sido apoyados por alguna beca o algún fondo externo concursable, ¿cierto?, para realizar esta investigación. Y eso se debe declarar, la persona debe saber si ustedes están haciendo esto con el apoyo de alguna institución, ya sea la universidad, si lo están haciendo dentro de algún programa, con el apoyo de algún programa concursable, ¿cierto? Esto porque, digamos, supone un conflicto de interés que no necesariamente es dañino, pero sí el hecho de que haya una universidad que esté, digamos, velando por esta investigación, ¿cierto?, le da más seguridad también o más tranquilidad al investigador sobre el respaldo que la investigación tiene a nivel institucional. ¿Cuáles son los principios fundamentales de la ética científica? Es el de la autonomía, el de la justicia, el de la beneficencia y el de la no maleficencia, ¿ya? El de la autonomía, habíamos hablado sobre la voluntariedad, es decir, que la persona sea autónomo, que no exista un conflicto de interés entre la persona que participa del estudio y el investigador, ¿cierto?, para que la persona pueda decir si quiere o no participar de nuestra investigación de forma voluntaria, libre, que no se sienta obligada a ser parte de nuestra investigación porque, por ejemplo, nosotros seamos los profesores del curso y el alumno sienta que está obligado a decir que sí porque no le puedo decir que no al profesor, ¿da? Por eso que muchas veces en las investigaciones que nosotros realizamos dentro de nuestra misma aula se presenta este conflicto de interés como uno de los conflictos más, digamos, más sensibles dentro de lo que es la investigación en educación, ¿cierto? El hecho de que es muy complejo cuando el profesor de una clase quiere realizar investigación con sus propios alumnos, pero es el mismo también el que al final de
el año escolar va a poner las notas sobre las clases, va a poner las notas sobre las notas para las pruebas, y a la vez estuvo realizando esta investigación. Entonces, debemos encontrar la forma de garantizar que ese alumno no sienta que está obligado a participar de nuestra investigación, pero que lo haga de forma libre y voluntaria. La justicia, recién habíamos hablado sobre el hecho de hacer visible los problemas de las personas y de mejorar, digamos, producir cierto conocimiento científico y reflexiones que ayuden a mejorar la vida de estas personas, la beneficencia, ¿cierto?, de que esta persona se vea beneficiada de participar de nuestra investigación y no dañada por hacerlo, ¿ya? Y la no maleficencia, que nosotros cuando hacemos pensamos en nuestra investigación, diseñamos nuestro proyecto, ¿cierto? Sepamos o no sepamos a priori que lo que vamos a hacer puede dañar a esta persona. Esos son los principios éticos fundamentales, ¿ya?, que tenemos que tener en cuenta al momento de hacer investigación científica. Ahora, hay dos tipos de aristas que yo veo en la investigación científica en cuanto a quiénes son los actores en ella, ¿cierto? Está la perspectiva del investigador y la perspectiva del participante, ¿ya? El desafío más grande de la ética científica o de una investigación es que el proceso investigativo es extenso, por lo general lleva varios meses y hasta años, ¿ya? Y comúnmente está compuesto por varias etapas, y las consideraciones están presentes, las consideraciones éticas están presentes a lo largo de todas estas etapas, de todo este proceso. Entonces, cuando una investigación, por ejemplo, tiene 3 años de duración, 4 años de duración, ¿cierto? Muchas veces pasa que los lineamientos éticos o las consideraciones éticas que nos pusimos al principio de la investigación van a ir evolucionando a medida que vamos conociendo más a los participantes, ¿cierto? A medida que vamos evolucionando en las etapas de investigación, y estas consideraciones deben ser revisadas y deben ser adaptadas de modo de que puedan dar soluciones éticas, ¿cierto?, correctas, para las nuevas problemáticas que van surgiendo en una investigación de larga duración. Con respecto a las etapas, decíamos de que teníamos varias etapas en una investigación científica. Vamos a identificar 3 fundamentales, que son el diseño de la investigación, la ejecución y la divulgación. En el diseño, ¿cierto?, tenemos que pensar en las consideraciones éticas cuando estamos diseñando el proyecto de investigación, es decir, especialmente la metodología de investigación, que es donde va a estar, ¿cierto?, presente el participante. Pero no solamente en la metodología, también en los objetivos de investigación, porque hablábamos antes de que las pautas internacionales de investigación científica dicen que la investigación debe contribuir, ¿cierto?, al conocimiento al conocimiento científico humano, ¿cierto?, de la humanidad, ¿ya? Entonces, ahora vamos a hablar sobre la validez científica de un estudio, y ese tipo de componentes están presentes en los objetivos de investigación, ¿ya? Mientras que qué es lo que vamos a hacer en particular con el sujeto de investigación va a estar presente en la metodología del estudio. Y entonces, en esas 2 etapas dentro del diseño del estudio es donde más atención tenemos que ponerle al hecho de la ética de la investigación. Después está la ejecución, es decir, las conductas éticas que deben guiar nuestra interacción con el participante, ¿cierto? Y la ética en el análisis y la interpretación de los datos. Luego está en la divulgación, la ética científica que se utiliza, o los aspectos éticos que no tenemos en cuenta al momento de publicar los datos. Vamos a hablar sobre cada una de ellas de forma breve, ¿cierto? Entonces comenzamos por la etapa 1, que es el diseño del estudio. Y los puntos cruciales o centrales dentro de un proyecto de investigación, los aspectos éticos esenciales, están dados en el planteamiento del problema y la justificación del estudio, que es donde nosotros, les decía, evidenciamos la validez científica del estudio. Recuerden que las normas internacionales dicen que un estudio debe ser un aporte para la humanidad, ¿cierto? Debe tener un aporte social y debe presentar algún tipo de innovación científica, es decir, debe ser válido porque aporta algo a la sociedad, y debe ser innovador, es decir, que no propongamos hacer algo que ya fue hecho antes.
¿Ya? ¿Por qué? Porque para qué, la lógica dice que para qué vamos a incomodar o a molestar o a quitarle tiempo a un participante en ser parte de un estudio, ¿cierto? Sobre algo que ya se sabe los resultados, que sabemos a priori cómo van a ser los resultados porque ya se ha estudiado anteriormente. Estos aspectos, la validez científica, el aporte social y la innovación, se pueden observar en los objetivos de investigación, en las hipótesis de nuestra investigación, ¿da? Donde también se va a estudiar el aspecto de la factibilidad y de la viabilidad de la investigación, es decir, cuán viable es que esos objetivos sean alcanzados, esos objetivos de investigación, y la factibilidad, ¿cierto? Entonces, ustedes ahí tienen que evaluar si lo que proponen en los objetivos de investigación realmente se pueden lograr con la metodología que han diseñado, y al revés también, si es que la metodología que han diseñado, ¿cierto?, puede ayudarlos a responder de forma apropiada a los objetivos de investigación. En los métodos, ¿cierto?, tenemos diferentes conceptos o etapas que debemos considerar, entre ellos el diseño, el contexto, los participantes, técnicas e instrumentos de recolección de datos, los procedimientos, el paso a paso, qué es lo que vamos a hacer con los participantes, técnicas de análisis de información, las consideraciones éticas y la carta Gantt. En cada una de estas secciones nosotros vamos a ver cómo, digamos, se va a tratar al participante, el respeto que va a haber por el participante, ¿cierto? Cuáles son las consideraciones que se van a tener, cómo se van a seleccionar estos participantes, ¿da? Cómo se van a recolectar estos datos, en qué lugar se lo va a entrevistar, en un lugar donde el participante esté cómodo, pero que a la vez, cierto, se pueda retirar fácilmente si quiere hacerlo, cómo va a llegar hasta ese lugar, quién va a pagar, quién, por ejemplo, va a costear los gastos de transporte del participante para llegar a ese lugar, ¿cierto? Que las técnicas de análisis sean apropiadas para los objetivos del estudio, de otra forma el estudio no podría ser viable, ¿ya? ¿Qué consentimiento informado van a firmar? ¿En qué momento lo van a firmar? ¿En qué modalidad? Esas son consideraciones éticas que deben incluirse en un proyecto de investigación. Y la carta Gantt se incluye porque ahí se estudia la viabilidad de la realización, el desarrollo de esta metodología de investigación con respecto a los objetivos de investigación en el tiempo que se propone hacer, y ahí de nuevo se evalúa la viabilidad, la factibilidad de un estudio. Si un estudio se considera no es factible por el tiempo que tiene para ser ejecutado o por las técnicas de análisis que se proponen con respecto a, por ejemplo, los objetivos de investigación, ¿cierto?, etcétera. Si se considera que un estudio no es viable, entonces se dice de que no se debería molestar o incomodar a un participante a ser parte de él, si es que a priori sabemos que no vamos a lograr responder a los objetivos de investigación por el tiempo, por las técnicas de investigación o lo que sea que pueda causar problemas, ¿ya? Luego está la segunda etapa de una investigación científica, que es la ejecución. Y en la ejecución los desafíos éticos son variados, son varios, ¿cierto? Vamos a hablar de algunos en general, y la próxima cápsula vamos a hablar más específicamente sobre varios de los aspectos que surgen generalmente en la investigación en el área de educación, ¿cierto? Pero entre los desafíos que identifican estos autores, Tójar y Serrano, en el año 2000, se encuentran las acciones que atenten contra la convivencia de los colectivos, es decir, a veces uno va a una escuela, por ejemplo, a hacer algún tipo de investigación científica, pero encuentra que al hacer un grupo focal, ¿cierto?, poniendo a no sé, unos niños con otros, los niños, por ejemplo, empiezan a compartir sus opiniones sobre diferentes temas, y estos niños por ahí están en desacuerdo y se comienzan a pelear, por ejemplo. Todo este tipo de reacciones, este tipo de problemáticas, el investigador tiene la obligación de intentar preverlas para saber tener pensado estrategias de manejo de este tipo de conflictos durante la recolección de datos, de modo de que nuestra investigación no afecte la convivencia de estos
alumnos, de los colectivos en general, ¿cierto? Que no atenta a la convivencia escolar, por ejemplo, entre profesores, etc. Las acciones que nosotros tenemos que pensar en que nuestras acciones no atenten contra la dignidad, la privacidad y la sensibilidad de las personas. Entonces, a veces esto quiere decir que, por ejemplo, si vamos a hablar sobre esto pensando en alumnos tesistas, ¿cierto?, que están trabajando, por ejemplo, con intentos suicidas, ¿cierto?, en escuelas, en escolares, por ejemplo, quizás una entrevista grupal, si bien pueda ser una técnica interesante para estudiar el tema, quizás en algunos determinados contextos no convenga, ¿cierto?, realizar una investigación de ese tipo o con esa técnica, ¿cierto? Porque podría herir, si uno le pide a los alumnos que compartan sus experiencias, ¿cierto?, con otros compañeros, podría herir la sensibilidad de las personas, su dignidad, ¿cierto? Y cómo garantizamos que los otros niños que participan de estos grupos focales o entrevistas grupales no van a salir de la sala donde se realiza la actividad y contarle al resto de sus compañeros, por ejemplo, qué es lo que se habló en esa intervención, en esa entrevista. Entonces, una de las formas que tenemos que se aplica, que se utiliza a veces para minimizar estos posibles atentados a la privacidad de lo que dicen las personas en los grupos focales o entrevistas grupales, es de hacerle firmar a todos una declaración de confidencialidad con respecto a lo que van a oír, que van a compartir las otras personas, por ejemplo. Y todos estos son aspectos que tienen que considerar al momento de pensar cuál es la técnica de investigación más apropiada para el tema que eligieron y para el contexto, para los participantes que eligieron, ¿verdad? De modo de que siempre se vele por la dignidad, la privacidad y la sensibilidad de las personas, que no se vean dañadas en ningún momento porque alguien que estaba presente en la entrevista los juzgó, se rió de ellos, etcétera, por ejemplo, ¿ya? La observación de comportamientos ilegales de otros profesionales en casos de corrupción. Es muy frecuente que, por ejemplo, alumnos de determinadas carreras vayan a una escuela o vayan a una institución a realizar alguna recolección de datos y sean testigos a veces de comportamientos ilegales. En esos casos existen mecanismos, ¿cierto?, que se deben seguir en el caso de observar alguna acción de corrupción, ¿cierto? Pero siempre lo que se recomienda en estos casos es que se acerquen al comité de ética que haya aprobado la investigación que esté en curso, para que ellos les puedan, junto con los abogados de estos comités, les puedan dar, ¿cierto?, las recomendaciones de qué hacer en estos casos. Y después la protección de los intereses individuales y colectivos debe estar por sobre las de la investigación. ¿Ya? El velar por los intereses individuales vendrían a ser, ¿cierto?, el de la dignidad, la privacidad, la autonomía de la persona, ¿cierto? Y los de los colectivos hablábamos de la convivencia, ¿cierto? Hablábamos, por ejemplo, en el caso de las instituciones, en una investigación científica no se pueden dar no solamente los nombres de las personas que participaron de la investigación, pero tampoco se pueden dar los nombres de las instituciones que fueron parte de la investigación, porque no siempre se van a reportar en los resultados y en una publicación científica, se van a reportar resultados favorables para esa institución, a veces van a ser resultados que van a quizás vulnerar el nombre de una escuela o de una institución, y entonces debemos protegerlas para poder publicar esos datos y que no le hagan daño a las personas o a las instituciones que fueron parte de nuestra investigación. Debemos proteger la identidad de esas personas e instituciones de modo de que no sean identificables y los datos puedan salir a la luz, ¿verdad? Tenemos los deberes como investigador y las obligaciones como ciudadanos que debemos enfrentar, ¿cierto? Acá les incluí algunas consideraciones que incluyen Tójar y Serrano en su publicación sobre
aspectos que debemos pensar al momento de diseñar una investigación y de llevarla a cabo. El número 1 dice: los investigadores no deben investigar a terceros siguiendo procedimientos bajo los cuales ellos mismos, ¿cierto?, no desearían ser investigados. Los investigadores serán receptivos a diferentes puntos de vista, al tiempo que evitarán confabular o comprometerse en demasía con ciertas posiciones, ¿ya? Entonces hay que ser receptivos, hay que no mostrar, yo les decía, ciertos juicios de valores, el juicio de valor de una persona frente a lo que está diciendo otra, pero a la vez tampoco debemos comprometernos a que vamos a tomar acciones fuera de la investigación para ayudar a estas personas de algún otro modo, ¿da? Tiene que estar muy claro que el rol del investigador y de la persona investigada, del participante, debe quedar dentro de la relación entre estas dos personas, debe quedar siempre delimitada por la relación que se establece en los objetivos de investigación. Es decir, nosotros no debemos intentar, digamos, generar algún otro tipo de relación o de beneficio hacia el investigador que salga de lo que son los objetivos de nuestra investigación, ¿ya? El número 3 dice: los informantes deberán, o sea, los participantes deberán ser tratados con respeto, de no ser presionados a participar si no lo desean, se les debe dar la oportunidad de expresarse en un asunto que les concierne. Entonces, muchas veces ustedes van a hacer una entrevista, ¿cierto?, sobre algún tema en particular, tienen preguntas, tienen una guía de preguntas que quieren seguir, y de repente se van a encontrar con que el participante quería ser parte de esta investigación, ir a esa entrevista y hablar de otros temas y de otras cosas. En esos casos uno trata de, como investigador, ir llevándolos de vuelta hacia el tema que uno quiere tratar, pero también debe darles el espacio de que ellos hablen sobre las cosas que sientan necesidad de hablar, ¿ya? Las personas, el número 4, las personas estudiadas deben experimentar que se han visto favorecidas más que perjudicadas por su participación en el estudio, y no deben sentir que han sido ignoradas, es decir, que tenemos que mostrarnos reflexivos frente a lo que dicen, ¿cierto? Debemos mostrarnos empáticos frente también a lo que expresan, y debemos tomarlos en cuenta, darles el espacio de que hablen, ¿cierto? Y de que se puedan expresar. Hay otra reflexión que hacen estos autores en su artículo que les voy a compartir, ¿cierto? Y dicen: para dar respuesta a estas inquietudes dentro del marco de los métodos de investigación en el aula, para la participación y colaboración y negociación, ¿cierto? Estos otros autores que ellos citan propusieron una serie de principios éticos y son los siguientes. Yo también les voy a pasar este artículo para que lo puedan leer. Hablan de observar el protocolo, es decir, la metodología diseñada para ese estudio, de involucrar a los participantes en la toma de decisiones, ¿cierto?, metodológicas sobre, por ejemplo, si quieren ser filmados o no, si quieren ser grabados o no, dónde se quieren sentar, cuándo quieren participar en la clase, etcétera. El negociar algunos aspectos como estos, los metodológicos, ¿cierto? El conseguir autorización expresa antes de observar, es decir, el consentimiento informado debe ser firmado antes de comenzar la investigación. Obtener autorización expresa para utilizar los ficheros, las evaluaciones, ¿cierto?, otros documentos. Negociar las descripciones del trabajo con la gente. Hay personas que luego de hacer las transcripciones se las devuelve a los participantes, por ejemplo, para que las lean y digan si están de acuerdo con lo que dijeron. En otros casos no se hace, no es obligación, ¿cierto? Dependiendo de cuán natural pretendan que los datos sean. El negociar los puntos de vista, por ejemplo, en las comunicaciones que se puedan emitir hacia la escuela, por ejemplo, ¿cierto? Si ustedes van a darle un informe a la escuela sobre algo que dijeron los profesores, por ejemplo, que esto no sea que no vaya a dañar, ¿cierto?, por ejemplo, la postura de los profesores frente a la escuela. Obtener
Y negociar los informes, también obtener autorización explícita antes de usar citas, etc. ¿Ya? Hablábamos de estos aspectos éticos como para redondear, ¿cierto?, este tema, la validez científica de una investigación, es decir, que esté sentada sobre las bases de la teoría previa, de lo que se ha hecho previamente, que esté informada, que sea una investigación informada, ¿cierto?, relevante, justificada dentro de la teoría que se pueda encontrar disponible para este tema de investigación, que tenga una utilidad científica, que le sirva a este grupo o extensiblemente, ¿cierto?, a otros grupos con similares condiciones. Que los investigadores sean idóneos, es decir, que tengan las capacidades, ¿cierto?, y desarrolladas para realizar el tipo de investigación que quieren realizar, que la relación riesgo-beneficio sea siempre balanceada, es decir, que nunca la investigación suponga un riesgo mayor que el beneficio que quiere causar, ¿cierto? Y de eso habíamos hablado anteriormente. La selección equitativa de los sujetos de investigación, es decir, que los sujetos que seleccionamos para que sean parte de este estudio sean representativos del grupo de participantes al cual queremos referirnos, ¿ya? Y que no sea solamente porque son los únicos que conocemos o porque son los únicos a los que tenemos acceso, sino que de verdad, por sus características sociodemográficas, socioculturales, etcétera, sean representativos del universo de participantes al cual nosotros nos vamos a referir en nuestra investigación. Debemos proteger la identidad y la confidencialidad de los participantes, no solamente las personas, sino también las instituciones. Debemos prestar atención al proceso y al documento de consentimiento de asentimiento informado, y de eso vamos a hablar en la próxima cápsula. Y debemos proteger a los grupos vulnerables, y por grupos vulnerables nos referimos a menores de edad, ¿cierto?, a personas discapacitadas, a adultos mayores, a personas que de alguna forma forman parte o de un grupo minoritario, de una minoría, ¿cierto?, como pueden ser los extranjeros en un país, ¿cierto?, o de un grupo que por su mayoría de edad o por su condición mental, etcétera, se lo considere vulnerable, ¿ya? Y en toda investigación científica debe haber una compensación, ya sea monetaria, ya sea de tratamiento clínico, de tratamiento psicológico, ¿cierto?, frente a los posibles eventos adversos que se pudieran presentar. Respecto a la divulgación, ¿cierto? En la divulgación de la investigación científica nosotros tenemos que tener en cuenta, para velar por los principios éticos de la investigación científica, el hecho de que en nuestra interpretación de los resultados no hayan sesgos nuestros sobre los datos, es decir, que estemos analizando, interpretando los datos a través de los ojos de los participantes y no de nuestros propios sesgos, de nuestros propios estereotipos y preconcepciones. ¿Da? Todo eso, estos tres aspectos, nuestros sesgos, los estereotipos y concepciones, deben quedar en la puerta de la oficina donde se hace digamos, en la puerta de la sala de clase o en la puerta de la oficina donde se hace las entrevistas, ¿cierto? Y no pueden jugar ningún rol dentro de la interpretación de los resultados. Debemos interpretar los resultados a la luz de la visión de los participantes, ¿cierto? Y de la visión que nos aporta la teoría científica sobre ese fenómeno, pero no de forma de que se trasluzcan, ¿cierto?, nuestros mismos estereotipos, nuestros propios estereotipos sobre la problemática de estudio. Con respecto a la publicación de los resultados, algunos de los aspectos que deben tenerse en cuenta es lo que se llaman los vicios éticos con respecto a la autoría, ¿cierto? Que las personas que participen de una publicación científica sean realmente personas que han contribuido, que han escrito parte de ese artículo, que han contribuido en alguna de las etapas de la investigación, del desarrollo de esa investigación, ¿cierto? Que no haya autores fantasmas, es decir, personas que porque son amigos o porque se les debe algún favor, se los incluya en una publicación sin haber colaborado, sin haber en la escritura o en el desarrollo de la investigación, en algunas etapas de desarrollo. El plagio, ¿cierto? Que cada vez que nosotros incluyamos
una cita textual del trabajo de alguien o que utilicemos la idea, ¿cierto? Una idea de el trabajo de otra persona, que la referenciemos de forma apropiada, si es una cita textual, usando las doble comillas con el nombre del autor, ¿cierto? El año y el número de página. Y si es una idea a la que le estamos haciendo referencia, pero eso no es una cita textual, igualmente se debe incluir el nombre del autor, ¿cierto? Y el año de la publicación donde vimos esa idea, ¿cierto? De forma de no incurrir en el plagio. Ahora, el plagio tiene muchas formas, uno puede plagiar a otra persona, pero también puede autoplagiarse, y ustedes pueden pensar, pero yo escribí este capítulo del libro y puedo usar esta parte y ponerla en este otro artículo. Eso es un autoplagio y está de todas formas, digamos, sancionado dentro de lo que es la publicación científica, ¿ya? Así sea que están citando, que están tomando literalmente lo que alguien dijo en otra publicación o lo que ustedes mismos dijeron, deben referenciarlo de forma apropiada. La infidelidad de los datos, no caer en datos inventados, ¿cierto? Hoy en día muchas de las revistas científicas piden las bases de datos para, digamos, asegurarse de que esos datos son reales y que no los han inventado los investigadores, ¿cierto? La interpretación sesgada, hablábamos recién sobre el hecho de cuando uno ve los diálogos, analiza los diálogos de una persona, ¿cierto? Buscando ya como de antemano o pensando en qué es lo que quiere encontrar de antemano, ¿cierto? Y eso muestra nuestra visión sesgada de un tema, y sin embargo cuando uno lee el relato de la persona no encuentra la evidencia ni de contenido, ni de otro tipo, ¿cierto? Para argumentar ciertas interpretaciones, y eso muestra una interpretación sesgada de nuestra parte, y tenemos que velar siempre por establecer nuestra interpretación a partir de nuestro conocimiento científico, pero desde la visión del participante. La superficialidad descriptiva también debemos evitarla, el decir, por ejemplo, reportar lo que una persona dijo y no analizarlo, no interpretarlo, ¿cierto? Se lo ve como una, digamos, como una falta ética al hecho de poder elaborar y generar conocimiento nuevo, ¿cierto? Científico, a partir de lo que la persona dijo. La recolección de datos engañosas, por ejemplo, hay investigaciones que durante los 70 se han desarrollado donde se grababa a las personas de forma inadvertida, es decir, no se les decía que estaban siendo grabadas para una investigación o no se les hacía firmar un consentimiento informado previo, etcétera, y este tipo de actividades es ilegal. Hoy en día, ¿cierto? A la persona se le debe informar antes de la recolección de datos de que va a participar de una investigación, se le debe presentar el consentimiento informado, etcétera. Y el clientelismo académico es un concepto que es bastante nuevo, ¿cierto?, dentro de lo que es la ética científica de la publicación científica, y tiene que ver sobre estos conflictos de autoría, ¿cierto?, sobre los autores fantasmas, pero también sobre, por ejemplo, los grupos de laboratorio, ¿cierto?, que publican todos juntos, ¿cierto? Y se van cambiando el orden de los autores, pero un solo autor escribe un paper a la vez, etcétera. Esto se lo ve, o el incluir a una persona dentro de un proyecto de investigación por deberle algún favor o para conseguir algún favor de su parte, etcétera. Esto se describe dentro de lo que es, de lo que ha sido publicado como el clientelismo científico, el clientelismo académico, y ha sido, ha sido sancionado internacionalmente en las bases de las revistas científicas, en las bases de las postulaciones a proyectos de investigación, ¿cierto? Donde se pide, por ejemplo, que se detalle exactamente cuál es el rol de cada uno de los investigadores que participa del estudio, en qué porcentaje participó en la escritura de un artículo, etcétera. Todo esto a fin de aclarar o a fin de desmantelar este tipo de acciones no éticas de la publicación científica.
Con eso me despido por hoy. Yo les voy a subir lecturas, algunas van a ser lecturas obligatorias, ¿cierto? Otras son lecturas referenciales, más de apoyo, para que puedan ir, digamos, aclarando todos estos puntos que conversamos hoy en la clase de hoy. Y por supuesto que pueden escribir, ¿cierto? Me imagino en el foro de del diplomado preguntas, si es que les queda alguna pregunta o si me la quieren escribir a mi correo es mlazaro@ucm.cl y nada, esto sería todo por hoy y nos vemos en la próxima cápsula sobre investigación, ética de la investigación científica. Muchas gracias y que estén bien.